De niño yo era un poco nerd. Me encantaba leer Los chicos del vagón, los Hardy Boys y todas esas otras historias de misterio de niños solitarios. Despertaban en mí una curiosidad desde muy joven que me llevaba a querer explorar todo el tiempo. Empecé con las partes más profundas del ático y el garaje, y para cuando estaba en la preparatoria, ya me estaba metiendo en casas abandonadas en la ciudad para ver qué había por descubrir. Solía estar obsesionado con los misterios, la emoción de encontrar algo desconocido, algo enterrado justo debajo de la superficie de nuestras vidas mundanas. Esos eran los días por los que vivía, y todo comenzó con esos libros tontos que leí de niño. Mis amigos a menudo me llamaban loco, pero para mí la exploración urbana no era solo un pasatiempo, era una adicción. Todavía recuerdo el momento exacto en que cambiaría mi vida para siempre. ¿Me arrepiento? No, pero ya no me gusta husmear tanto como antes. Era una fresca tarde de octubre cuando escuché por primera vez sobre la antigua instalación agrícola en las afueras de mi pueblo. Llegó en el momento perfecto en que estaba buscando un nuevo lugar para explorar también. Fue solo uno de esos comentarios casuales de un chico en la escuela. Ya sabes el tipo, envuelto en ese aire de misterio autosuficiente, como si supiera un secreto que no estaba del todo listo para compartir. Estaba hablando con alguien en la biblioteca. Yo estaba justo en la estantería de al lado escuchando. Mencionó la granja abandonada, un lugar del que nadie había hablado en años. Naturalmente mi curiosidad se despertó. Estaba en camino para comprobarlo. Literalmente salí del campus en ese momento. Se suponía que el lugar estaba cerca de la biblioteca, al final del pueblo. Nuestra calle principal es tan larga que termina en un puente de paso elevado para la carretera local. Recuerdo haber conducido hasta allí, viendo la gran valla oxidada que marcaba el límite de la instalación. Y efectivamente, estaba al otro lado de un terreno desde la antigua biblioteca de ladrillos. La valla estaba doblada y golpeada, con un gran agujero donde alguien había cortado el alambre. Justo ahí planeé mi regreso. Me deslizaría a través de esa abertura en la valla. Usaría los arbustos crecidos para colarme en la propiedad y ver qué había. Después de eso mi equipo era mínimo. Una linterna, algunas herramientas, un pasamontañas, y eso era suficiente para comenzar. Cuando llegué a la granja la noche siguiente, la oscuridad parecía ser más densa aquí, como si tuviera su propia densidad. Honestamente me encantaba lo inquietante de muchos de estos lugares. En ese entonces habría dado cualquier cosa por la oportunidad de explorar un manicomio o algo similar, pero en el momento esto tendría que bastar. La luz de la luna proyectaba largas sombras sobre el concreto desmoronado, y el viento me provocaba a través de las ruinas. Encontré mi camino a través de ese agujero en la valla y comencé a explorar. Al principio no había mucho, y aún no usé mi linterna, por si acaso había personas alrededor. Era muy posible que el lugar no estuviera abandonado y tal vez tuviera algún tipo de seguridad nocturna. Sin embargo, la instalación era vasta, extendiéndose de una manera que hablaba de una grandeza pasada. Me recordaba a una pequeña ciudad, el Vaticano o algo así. Los conductos y las poleas, ahora oxidados y cubiertos de maleza, estaban esparcidos por todas partes, dándole al lugar una identidad. Realmente era una granja. Los corrales estaban vacíos, salvo por algún gato callejero que cruzaba rápidamente mi camino. Vi algunos conductos más y entonces me di cuenta. Esta era una granja de cerdos masiva, como nunca había existido en nuestro pueblo. ¿Por qué nadie me había mencionado este lugar antes? He vivido aquí literalmente toda mi vida, y no había ni un rastro de historia local sobre una granja de cerdos. Por alguna razón pensar en eso me dio escalofríos, como si hubiera alguna forma de conspiración en juego. A medida que me adentraba más, la granja se revelaba como un fantasma de su antiguo ser. Todo estaba viejo, oxidado, basura por todas partes, los edificios en ruinas, las ventanas rotas y tapiadas. Definitivamente no había nadie aquí. Dentro de uno de los graneros encontré vestigios de actividad humana, grafitis esparcidos por las paredes, dardos incrustados en una de las viejas tablas de madera, una colección de botellas de cerveza vacías. Incluso había una pila de pelotas de golf y un palo de golf, lo cual parecía un poco fuera de lugar. Todo estaba en una esquina, sobre una mesa, y había lo que parecía ser un montón de tareas escolares, fechadas en 1983, todas con el mismo nombre y apellido en la esquina superior derecha. Muy raro.
Entré en uno de los grandes edificios de corrales donde creo que dormían los cerdos. Olía horrible. Había excrementos de ratones y murciélagos casi hasta mis tobillos. Allí tropecé con un saco de dormir. Era pequeño, muy usado y sucio, rodeado de juguetes esparcidos, animales de peluche y unos pocos libros gastados. Había unos pocos trozos de crayones juntos en una pequeña pila. Estaba a punto de inspeccionar el área más de cerca cuando escuché una voz detrás de mí. No deberías estar haciendo eso. Me congelé. Esto no era algo para lo que estuviera preparado. La voz era suave, joven y con un acento que no pude identificar. Eso en sí me dio un poco de confianza, pero aún así había algo extraño. Lentamente me di la vuelta y allí, emergiendo de las sombras, estaba un niño. No podía tener más de 6 años. ¡Qué demonios! Mi corazón se aceleró. Esto definitivamente no era parte de la exploración que había planeado para hoy. No era parte del plan de nadie. Forcé una sonrisa. «Hola, ¿vives aquí?» El niño asintió. Me miró con esos ojos amplios y curiosos, y no pude evitar sentir un escalofrío de culpa. Era tan pequeño y estaba tan sucio. Ojos azules brillantes, esos pequeños dedos. Realmente era un niño. ¿Qué demonios hacía aquí? Era inquietante ver a un niño viviendo en un lugar así. ¿Tus padres viven aquí también? La expresión del niño cambió. Sus ojos se volvieron distantes. No era una buena señal. «Vienen y van», dijo, su voz apagándose. Echó un par de rápidas miradas por encima de su hombro. Toda la escena era muy perturbadora. Antes de que pudiera preguntar más, el niño salió corriendo, llevándome por la granja. No sabía qué más hacer. Simplemente lo seguí, suponiendo que quienquiera que viviera aquí con él no estaba. Me señaló los antiguos corrales de cerdos y me mostró dónde solían dormir los animales. Ahora solo espacios vacíos cubiertos de maleza. Todavía había enormes sacos de alimento para animales en las esquinas, roídos por ratones y ratas. Mencionó que a veces perros y gatos callejeros, incluso manadas de coyotes, venían a la granja. Él dormía en el edificio más grande y apestoso, porque a los animales no les gustaba entrar allí. Mi incomodidad crecía con cada paso, constantemente esperando que algo surgiera de cada rincón. La indiferencia del niño sobre su condición de vida era realmente perturbadora. La idea de que alguien, y mucho menos un niño, existiera en semejante miseria me ponía la piel de gallina. Aún así continué siguiéndolo. Sabía que tenía que hacer algo para poner a este niño a salvo. Las autoridades necesitaban saber sobre esto. No habría nadie más que viniera a alertarlas. El niño me llevó a un área de sótano sucia. Las paredes estaban manchadas de tierra. El olor a moho llenaba completamente el aire. Era aún más fétido aquí que en el edificio de corrales donde encontré al niño. Sin embargo, había más evidencia reciente de personas aquí. Latas vacías, ropa desechada y algunas camas improvisadas. Un par de monos grasientos colgaban de un gancho en la pared. Todo eso me revolvía el estómago solo de verlo. El niño me miró con una sonrisa esperanzada. «¿Te gustaría conocer a mis padres? Creo que están en casa». Incluso me agarró la mano y la apretó. ¿Puedes creer que me sorprendió ver que solo tenía 4 dedos? ¿Qué demonios era todo esto? Mi estómago se retorció en un nido de serpientes. Pude escuchar un sonido extraño, un himno sin melodía cantado con una fiebre inquietante. Hasta el día de hoy, es el sonido más ominoso e inquietante que he escuchado hacer a un ser humano. Y me puso la piel de gallina. No había nada natural en ello y sentí un sudor frío formándose, mientras ese sonido se hacía más fuerte e insistente. Era como si una persona sorda intentara cantar. «Creo que necesito irme», balbuceé y el niño soltó mi mano. La cara del niño se cayó pero no dijo nada. Esta iba a ser mi única oportunidad, y ahora ese canto se estaba acercando. Me alejé retrocediendo, mis ojos se dirigieron hacia el estrecho pasillo manchado de tierra. Una luz se encendió al final del tramo, mostrándome lo largo que era el pasillo en realidad. Corrí hacia arriba y, al llegar a la cima de las escaleras, me giré para mirar hacia atrás, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre en el fondo de la escalera mirándome con esa expresión que podría helar la sangre. Sus ojos eran huecos, oscuros, llenos de una especie de malicia que nunca olvidaré. Casi me congelé ahí mismo cuando lo vi. En cambio salí corriendo. ¿Qué demonios más iba a hacer?
Corría a través de un laberinto de edificios desmoronados con el corazón latiendo en mi pecho. No me volví ni una vez, pero juro que pude escuchar pasos persiguiéndome. Las sombras parecían cerrarse. El silbido del viento se hacía más fuerte y más burlón. Me deslicé por el agujero en la valla y no dejé de correr hasta que tropecé de vuelta en el estacionamiento de esa vieja biblioteca. El zumbido del poste de luz me dio una sensación estéril de seguridad. A la mañana siguiente, fui directamente a la estación de policía y denuncié a esos ocupantes ilegales. Quería ir esa noche, pero estaba exhausto. Solo necesitaba estar en la inseguridad de mi propia casa. No sabía qué más hacer. Ese niño necesitaba ayuda, así que fui a primera hora. Tomaron mi denuncia y dijeron que lo investigarían. Había habido otros informes de extraños entrando y saliendo de esa propiedad. Al final de esa semana, apareció un artículo en el periódico sobre un niño que fue rescatado de la granja abandonada. La historia era breve, centrándose únicamente en el rescate del niño. Nuevamente esto me dio una especie de sensación conspiratoria. ¿Había otros allí con él? Lo sé, pero no había nada más sobre esas personas extrañas que vivían en ese sótano. Nada sobre una mujer cantando o un gran par de monos grasientos, ni arrestos, ni descripciones, ni seguimiento. Era como si hubieran desaparecido en el aire. Era increíble, pero ese niño estaba a salvo, y ese era mi único objetivo. Sin embargo, los padres sabían que habían sido descubiertos y habían huido, dejando atrás al niño. Ese niño, cuyo nombre era Martín, fue acogido por el Estado, algo así, y todavía vive en el condado. Personalmente no lo veo ni nada, pero fue un caso que seguí durante bastante tiempo. Nadie sabe qué pasó con su familia o cuánto tiempo vivieron dentro de esa granja de cerdos. A veces me pregunto si todavía están ahí afuera, escondidos en los rincones oscuros de los lugares olvidados, esperando a que la próxima alma curiosa se acerque demasiado. Dios sabe que ese era el tipo de cosas que yo buscaba en mis tours urbanos por el inframundo. El niño fue rescatado, pero los horrores que acechan en las sombras de nuestros espacios abandonados, esos, parece, nunca se desentierran por completo, algunos para nunca ver la luz del día. Crecí en un pueblo rural y miserable en el norte de Texas. De niño había un poco de decadencia urbana en el pueblo. Recuerdo una vieja fábrica de ladrillos abandonada en el centro, pero nada demasiado interesante, supongo. Sin embargo, había una enorme estructura abandonada en las afueras del pueblo. Crecí conduciendo junto a ella todo el tiempo, como cada vez que mi familia salía de la ciudad o del pueblo por cualquier razón, la veía. Era simplemente este extraño vestigio de una vida pasada. Un viejo edificio abandonado que ni siquiera estaba terminado, con ventanas fantasmalmente vacías y sin puertas. Bueno, a medida que fui creciendo, me volví más curioso. Aprendí más sobre ello y un día mi amigo Nathan y yo decidimos que era hora de explorarlo. Recuerdo que el viento susurraba una advertencia esa noche, mientras estábamos al borde de ese lugar maldito. El condominio abandonado se alzaba ante nosotros, un monolito en descomposición de sueños rotos y vidas olvidadas. Nathan y yo habíamos crecido escuchando historias sobre su sombría historia, una supuesta inversión fallida, algunos tratos turbios, rumores de extrañas actividades tipo culto ocurriendo dentro de sus muros. ¿Crees que encontraremos algo? La voz de Nathan temblaba, su linterna proyectando sombras inquietantes en la hierba crecida. Éramos lo que se llama exploradores urbanos, impulsados por la curiosidad adolescente y una pizca de toma de decisiones imprudente. Cuando nuestra conductora nos dejó, lo hizo con una sonrisa burlona. Dijo que ya había explorado este lugar con algunos otros estudiantes de último año, de punta a punta, sin encontrar nada más aterrador que algunos grafitis satánicos. Pero Nathan y yo queríamos ver por nosotros mismos. Éramos estudiantes de segundo año, ella era de tercero, y podía conducir, así que accedió a dejarnos y luego recogernos 2 horas después. Observamos cómo las luces traseras desaparecían por ese camino de tierra que regresaba al pueblo, y luego ella se fue. Esta noche estábamos solos. Ajusté la correa de mi mochila, el peso de la grabadora portátil presionando contra mi columna. Solo hay una forma de averiguarlo, respondí, mi aliento visible en el aire frío de la noche. Vamos a capturar esto.
Saqué mi videocámara de mano de la mochila junto con mi linterna. Me preparé rápidamente. Llevaba una mochila ajustada y zapatillas de correr para poder salir corriendo si era necesario. Mantenía cosas simples dentro de la mochila. Una batería de repuesto para la videocámara, otra para la linterna, unas cizallas, un hacha y por alguna razón un puñado de petardos M80 y un encendedor, solo para estar preparado para cualquier cosa, ya sabes. El edificio se alzaba como una bestia herida, sus ventanas rotas, sus muros hundidos. Grafitis adornaban su superficie, símbolos retorcidos garabateados por manos que se deleitaban en la oscuridad. Tadeo nos había advertido sobre esto, pero no nos desanimamos. Habíamos visto cosas peores en películas de terror. Esto era casi como un set de la vida real para nuestras propias historias retorcidas. No estaba bromeando. Había grafitis mal pintados por todas partes, capas de ellos, parecía. Y esto era solo en el exterior. Nos adentramos por la cerca de alambre suelto. Su metal oxidado gimió en protesta. La luna colgaba baja, proyectando sombras alargadas sobre el pavimento agrietado. Nuestras linternas cortaban la oscuridad, revelando más vidrios rotos, algunas latas de cerveza desechadas y restos de escapadas adolescentes. El aire olía a humedad y descomposición, a moho y a secretos olvidados. Cuanto más nos acercábamos, más extraños se volvían los escombros. Zapatos desechados, libros deshilachados, montones de condones usados. Absolutamente asqueroso. «Recuerda nada de mierdas paranormales», murmuró Nathan, sus ojos escaneando las paredes cubiertas de grafitis. «Solo horror de la vida real». «Oh, ahí está tu horror de la vida real», dije, señalando el látex podrido. «Un paso en falso y es la ciudad de la CTS». «Intenta concentrarte, imbécil», Nathan se rió. Asentí con el corazón acelerado. Estábamos invadiendo propiedad privada, pero la emoción de lo prohibido solo nos empujaba hacia adelante. Seguimos el perímetro del edificio, buscando alguna clase de entrada. Las ventanas estaban tapiadas, las puertas estaban selladas, pero cerca de la parte trasera un hueco, un agujero irregular donde el contrachapado había cedido. Esta era nuestra puerta al abismo. Ya lo sé, dije que no estaba terminado, pero porque estaba condenado. Todo estaba tapado con una capa rígida de contrachapado. Usé mi hacha para abrir un poco más el agujero, astillándolo lo más silenciosamente posible. Nathan entró primero. Se deslizó por la abertura. Yo lo seguí. Mi mochila se enganchó en la madera astillada. Dentro la oscuridad parecía tragarnos por completo. Nuestras linternas danzaban alrededor, revelando papel pintado despegado, con patrones florales descoloridos y manchas que insinuaban filtraciones de agua de hace mucho tiempo. Estaba impregnado de moho y humedad, así que nos pusimos esas pequeñas mascarillas que llevábamos para exploraciones asquerosas. El aire era espeso, sofocante, como si las paredes retuvieran su propio aliento. Me encontré deseando que hubiéramos traído gafas de protección. El polvo y los escombros en el aire eran tan densos que seguíamos recibiendo cosas en los ojos. Creo que era serrín lo que estábamos levantando, pero no estaba del todo seguro. ¿Crees que haya alguien más aquí?, susurró Nathan, su voz resonando por el estrecho pasillo. Sacudí la cabeza. Tadeo dijo que estaba vacío, pero quién sabe, tal vez el fantasma de las malas inversiones sigue rondando. Ambos nos reímos de eso. Exploramos habitación por habitación, nuestros pasos amortiguados por el polvo y la decadencia. Muebles rotos yacían esparcidos por todas partes, una silla volcada, un espejo destrozado. El silencio era opresivo, roto solo por el zumbido distante de los grillos afuera. Encontramos vestigios de vidas que alguna vez se vivieron. Un dibujo infantil en una pared que se desmoronaba, un zapato olvidado debajo de un marco de cama podrido. Y entonces algo me ocurrió. Este condominio nunca se completó. ¿Qué hacía toda esta decoración de vida aquí? Cuanto más explorábamos en ese primer anillo exterior de habitaciones, más evidencia encontrábamos de ocupantes ilegales. Y no solo uno o dos, parecían familias enteras que habían pasado un tiempo considerable aquí, al menos por lo que parecía. Aparte de las pequeñas casas improvisadas, había interminables corrientes de basura de fiestas, latas de cerveza, botellas de licor rotas, grafitis, incluso algunas jeringas sueltas. Luego, de repente, escuchamos algo que no podíamos explicar, algo como una tos en las paredes, seguida inmediatamente de una persona aclarando su garganta.
En total, probablemente fueron solo 5 segundos de audio, pero fue suficiente para congelarnos en el lugar. Estábamos curiosos sobre si había personas adentro. Ahora teníamos nuestra respuesta. ¿Escuchaste eso?, balbuceó Nathan. Asentí con la piel erizada. Es solo el edificio asentándose, mentí, pero ambos sabíamos que no era así. Mientras seguíamos los sonidos más profundamente, nos llevó hacia esta escalera central. Los escalones crujían bajo nuestro peso, y a medida que subíamos, el aire se espesaba. Las sombras danzaban a lo largo de las paredes, figuras alargadas que parecían retorcerse y contorsionarse. Los crujidos se hacían más fuertes, formando sílabas, frases. Si había alguien arriba, sabían que veníamos. Juro que en un punto escuchamos a alguien gritar, «Lárguense», desde mucho más adentro del edificio. Pero mientras subíamos, recreé el diseño en mi mente. Parecía que este edificio tenía 16 unidades individuales, todas conectadas internamente con pasillos y escaleras. La estructura era mucho más grande de lo que inicialmente habíamos pensado, y ahora que estábamos tan adentro nos tomaría unos minutos encontrar el camino de regreso. Cada paso nos alejaba más y más de la seguridad, pero seguimos adelante, impulsados por esta mórbida curiosidad. No había mucho que hacer, especialmente para chicos con intereses como los de Nathan y los míos. Aquí es donde queríamos estar y lo que queríamos hacer. El último piso reveló un agujero enorme donde el techo se había derrumbado. La luz de la luna se filtraba iluminando una habitación al final del pasillo. Entramos, nuestras linternas parpadeando, y allí, grabadas en las tablas del piso, estaban las palabras. «El tiempo devora», leyó Nathan en voz alta. «¿Qué demonios significa eso?», pregunté. Ambos nos encogimos de hombros y continuamos buscando en la habitación. Solo unos pocos pasos dentro, algo derribó una hoja de yeso suelto de la pared. Cayó, se rompió, y honestamente nos asustó a ambos. No fue el yeso moviéndose lo que nos asustó, sino lo que vimos arrastrándose por la pared detrás de él. Era una rata, una colosal además. Te juro que era del tamaño de un perro pequeño, y de la nariz a la cola debía medir 1,5 pies de largo. Corrió hacia la oscuridad, sin importarle lo que había hecho al soltar la pieza suelta de paneles de yeso. El grito de Nathan resonó por los pasillos vacíos. No le gustaba nada que se arrastrara. Ambos tropezamos, chocando entre nosotros, nuestro miedo alimentando la presencia invisible. Tadeo no volvería por 1 hora, y aún así, estábamos atrapados dentro del edificio, atrapados, ensartados por las mismas paredes que habíamos venido a explorar. Agité mi linterna alrededor, buscando algún tipo de salida rápida. Mientras tomábamos unas respiraciones calmantes, el sonido del animal se disipó. Nos serenamos y volvimos a recoger nuestras cosas. De hecho, nos colapsamos contra la pared detrás de nosotros, por lo que ahora estábamos cubiertos de ceniza y todo tipo de porquerías. Nos sacudimos el polvo y nos tomamos un segundo para mirar la habitación de nuevo. El tiempo devora. Nos miraba con un tono extrañamente amenazante. Había otras cosas pintadas en las paredes, pero esas palabras eran las que más destacaban. La habitación en la que estábamos ahora no parecía habitada, como muchas de las otras habitaciones que habíamos encontrado hasta ahora. Si acaso, esta parecía la habitación donde se llevaban a cabo rituales. Tenía ese mismo aspecto y sensación de iglesia. Extraños pequeños tótems y objetos clavados en las paredes, extrañas creaciones hechas de palos y hojas en el suelo, las palabras espeluznantes, todo eso. Era una de esas cosas que tendrías que ver para realmente entenderlo. «Esta habitación da miedo, hombre», dije. «Grábalo», respondió Nathan. «Todo». Pasé y tomé tomas lentas y panorámicas de todo. Cuando llegué a donde el techo estaba abierto por encima de nosotros, me giré y grabé lo que pude ver arriba. Algo raro se agitaba de un lado a otro. Parecía una lona o tela de algún tipo, ondeando suelta en la brisa. Dicho esto, estaba tan oscuro que no podía decir con certeza, y no pensé en apuntarle con mi linterna. Mi adrenalina estaba a tope. Estaba tan concentrado en grabarlo todo en ese momento. Salimos de esa sala ceremonial y regresamos por donde vinimos, probando puertas y buscando una forma de subir al techo. Un pasillo más allá encontramos acceso a través de esta puerta de mantenimiento. Una escalera delgada subía recta a unos 3 metros, donde había una escotilla. Muchos nombres estaban escritos en bloques de cemento junto con fechas y palabras de sabiduría.
Sally y Kenny, 1998. Lori ama a Mark, 9 de septiembre. Llama a este número para pasar un buen rato. El hombre que se acuesta con el trasero con picazón se despierta con el dedo apestoso. Clásicos grafitis de secundaria, la mayoría con marcador o tiza. Había muchas colillas de cigarrillo en la base de la escalera, diciéndonos que los chicos se conglomeraban en el techo para fumar durante sus fiestas, lo que implicaba una cierta sensación de seguridad. Claramente había gente que había estado aquí antes. Lo que descubrimos fue un campo inestable, increíblemente peligroso, de trampas. Ninguna parte de ese techo era segura, pero aún queríamos ver qué había alrededor, todo el punto de estar aquí. Había avenidas a lo largo del techo que claramente habían sido usadas, así que hicimos lo mejor para ceñirnos a ellas, pero aún así, algunas se dieron con el menor peso sobre ellas. Toda la inclinación del techo parecía estar fuera de nivel, así que no había mucho en realidad ahí arriba. Algunos grafitis, pero no artefactos reales, ya que cada vez que el viento soplaba, el ángulo inclinado hacía que todo se cayera al suelo o se fuera al bosque. Justo cuando nos dimos la vuelta para dirigirnos de nuevo a la escotilla, algo llamó nuestra atención, un montón de trapos o basura a lo largo del borde del techo. Solo cuando Nathan lo iluminó con su linterna vimos las botas sobresaliendo de la parte inferior, pequeños ojos brillantes mirándonos fijamente. No era un par de sábanas, sino un hombre que llevaba una montaña de ropa desperdiciada. Su cabello estaba sucio, sobresaliendo de su cabeza. Sus dedos estaban negros, podridos o simplemente manchados. «Santo Dios», susurré. «Oh Dios». Nathan ya sonaba como si estuviera esperando la muerte segura. Antes de que pudiéramos decir algo más, el hombre simplemente se levantó a su altura completa, en un solo movimiento rápido, increíblemente rápido. El tipo era muy alto, también muy delgado, así que todo el movimiento era simplemente perturbador. Verlo a través de la lente de mi videocámara era aún más aterrador. Miré por encima de la videocámara y para mi horror, encontré a ese hombre mirándome directamente. Su ropa parecía estar enloquecida, moviéndose en todas direcciones. Mientras retrocedíamos con cuidado, tanto lejos del hombre como de la escotilla, vimos lo que hacía que su ropa se moviera. Era la enorme rata que habíamos visto antes, arrastrándose por las capas de ropa. Era la mascota de este tipo, aparentemente, y empujó su cabeza justo al lado de la suya y giró para mirarnos ahora. Fue demasiado. Nathan comenzó a retroceder de inmediato y después de dar 8 o 9 pasos, parte del techo se derrumbó y desapareció directamente a través del suelo. No podía creerlo, y en ese momento estaba seguro de que estaba muerto. Se estrelló a través de al menos 2 pisos, y si no lo hizo, aterrizó en algo horrible y se rompería las piernas. Todo tipo de posibilidades horribles pasaron por mi mente, y mientras lo hacían escuché al hombre alto detrás de mí acercarse. Me giré y encontré que solo estaba a un par de pasos de mí, casi encima de mí. La rata miró desde el agujero que había mordido a través de su cuello y siseó. El hombre mismo no tenía realmente ninguna expresión, solo esos grandes ojos blancos que sobresalían de su cabeza, una mueca caída. No podía decir cuántos años tenía, pero con sus movimientos acercándose, sentí que iba a intentar levantarme. Esto me dio tanto miedo que pensé que iba a vomitar. Así que hice lo único que tenía sentido. Corrí por mi vida hasta ese agujero en el suelo, el techo derrumbado que había estado grabando antes. Para mi sorpresa, en realidad lo logré cruzar ese techo tembloroso con el hombre alto solo a unos pasos detrás de mí. Corrí hasta llegar a ese agujero inclinado en el suelo de abajo. En el breve segundo que estuve allí, mi cerebro unió algo. ¿Recuerdas cuando miraste hacia arriba esa pendiente antes? Había una gran bolsa o lona ondeando en la parte superior. Lo que sea que fuera, debería haber estado donde yo estaba parado. Cuando miré hacia abajo para evaluar mis posibilidades de llegar al fondo, no había ninguna tela de ningún tipo. Cualquier lona o bolsa que había percibido antes se había ido. Me di cuenta de que el sonido que escuché y el movimiento que capté en la videocámara era ese hombre alto detrás de mí, trepando por la pendiente derrumbada para alejarse de Nathan y de mí. Me dejé caer al suelo y me deslicé por la pendiente. Empecé a dar vueltas a mitad de camino. Mis piernas y cadera atraparon una ranura o algo que me lanzó volando. Me estrellé contra el fondo, rodé hacia la esquina y me encontré bloqueado y boca abajo, mi espalda y hombros absolutamente adoloridos. Estaba viendo estática,
Me iba a tomar un minuto ponerme en pie. Parpadeé un par de veces y ¿qué vi? A ese hombre alto bajando por ese techo derrumbado hacia mí con una gracia prácticamente depredadora. Por alguna razón, en ese momento me di cuenta de que ese tipo nunca nos había dicho una palabra. Nunca emitió una amenaza o advertencia. Solo se nos acercó directamente. Por su silencio, no sabíamos cuáles eran sus intenciones. Me arrastré para ponerme de pie y me di cuenta de que aún sostenía la videocámara. Cuando la miré, supe que estaba rota con certeza. Se estrelló contra el suelo un par de veces durante mi caída por esa pendiente. La sacudí y dejé caer toda la unidad. Corrí lo mejor que pude hacia la oscuridad en ese nivel superior. Salí de nuevo de la sala ceremonial, giré una esquina y para mi sorpresa, me encontré directamente con Nathan. Estaba al final del pasillo, tal vez a unos 8 metros, caminando en la otra dirección. Corrí hacia él, pero luego me di cuenta de mi error. Era una persona, pero no era Nathan. Quienquiera que fuera se giró y comenzó a correr hacia mí también. Esto era una verdadera pesadilla. Cada articulación, cada músculo gritaba mientras me giraba y corría en la otra dirección. De nuevo encontré la escalera que me llevaría al primer piso. Decidí, desafortunadamente, que Nathan estaba por su cuenta. Necesitaba salir. Con mis brazos y piernas maltrechos no creía que fuera a lograrlo. Cogé lo mejor que pude hacia la libertad. Escuché pasos y ruidos por debajo. Miré por encima de la barandilla y allí vi a Nathan, un piso debajo de mí, saltando los escalones de 3 en 3. Resultó que se derrumbó a través del techo. Permaneció en shock por un momento antes de hacer lo mismo que yo estaba haciendo. Tratar de escapar. ¡Hey, idiota!, grité desde la barandilla. Nathan se congeló en su lugar, se giró para mirarme. «Amigo, ven ya», me gritó de vuelta. «No puedo, estoy hecho polvo», dije cojeando por las escaleras. Pude ver la aprensión en su rostro, y para su crédito, Nathan se dio la vuelta y regresó corriendo hacia mí. Pasó un brazo por debajo del mío y ayudó a llevar mi trasero lisiado de vuelta al primer piso. Mientras avanzábamos nos pusimos al día sobre lo que nos había pasado a cada uno. Él cayó y trató de escapar. Yo fui perseguido, me deslicé por el techo hasta el segundo piso y fui perseguido un poco más. Cuando giramos la esquina en el segundo piso, solo a un tramo de escaleras de distancia, lo vimos ahí parado. De alguna manera, esa otra persona que había visto arriba había llegado antes que nosotros al segundo piso. Llevaba esa ropa extraña de época victoriana y no tenía zapatos. Caminaba de un lado a otro entre las dos puertas, mirándonos fijamente. Luego, escuchamos un sonido detrás de nosotros, en la parte superior de las escaleras. Era el hombre alto y su rata, sentados a sus pies como un perro leal. Lo más espeluznante que he visto, y sinceramente, no podía creerlo. ¿Quién es capaz de entrenar a una rata así? Comenzaron a descender las escaleras rápidamente, sus ojos aún grandes, blancos y desorbitados. Nathan y yo nos dimos la vuelta y corrimos escaleras abajo tan rápido como pudimos. Giramos y tiramos de un viejo palé que bloqueaba nuestro camino. Luego corrimos gritando hacia la puerta. Podíamos escuchar todo tipo de porquerías arrastrándose allá abajo en la oscuridad. Esos bichos probablemente tenían pasajes secretos entre los pisos, atajos que una persona promedio no conocería. Salimos a la noche, y para nuestra sorpresa, vimos luces de automóviles viniendo por el camino. Casi gritamos de alegría cuando vimos que era el viejo sedán de Tadeo. La adrenalina tomó el control y me lancé por encima de la cerca. Me deslicé por la abertura y luego saqué a Nathan detrás de mí. Estaba agotado de cargarme durante tanto tiempo. Nos subimos al auto y le dijimos a Tadeo que pisara el acelerador. Ella pensó que estábamos bromeando, pero cuanto más contábamos nuestra historia, más empezó a asentir. Era simplemente demasiado espeluznante. Preguntó a algunos de sus amigos que iban allí con más frecuencia, pero nadie había encontrado nada tan aterrador como eso antes. Obviamente, habían visto ratas enormes, pero ninguna que estuviera, entre comillas, domesticada. Todo se sintió como una especie de escena de película de terror única. Por razones obvias, Nathan y yo nunca volvimos a ese condominio abandonado, pero puedo decirte con certeza que todavía está ahí, y sé que los chicos todavía se aventuran a entrar a veces. Escucho historias sobre sus encuentros, pero nunca he oído algo como lo que nos sucedió a nosotros.
Yo no era realmente una buscadora de emociones por naturaleza, pero cuando tienes 15 años y estás tratando de llamar la atención del chico que te gusta, haces cosas que normalmente no harías. El chico del que estaba enamorada estaba metido en todas esas cosas atrevidas, y la exploración urbana era lo que estaba de moda ese año. Todo el mundo hablaba de colarse en edificios abandonados y encontrar secretos enterrados en la decadencia. Dylan, por supuesto, era el cerebro detrás de la mitad de las excursiones en nuestra escuela. No entendía muy bien el atractivo en ese momento, pero quería acercarme al chico que había estado ocupando mis sueños durante meses y meses, así que decidí unirme a una de esas escapadas nocturnas con él y nuestros amigos en común: Pedro, Azul y también Darío. Pedro y Azul eran novios, y Darío tenía la edad suficiente para conducir, así que era un grupo perfecto. Había escuchado las historias, por supuesto, de cómo estas salidas eran una mezcla de adrenalina y peligro, pero no había comprendido realmente lo que eso significaba hasta esa noche. No me preparé en absoluto, simplemente estaba ahí para acompañarlos. Recuerdo haberme reunido con ellos en el parque, mi corazón palpitando con una mezcla de emoción y temor. Me sentía un poco fuera de lugar en mis sandalias de chancla, shorts y camiseta de tirantes, pero estaba decidida. El viejo sedán de Darío era nuestro carruaje, y mientras conducíamos hacia las afueras del pueblo, no podía quitarme de encima la sensación de que algo iba a salir terriblemente mal. El aire estaba cargado de anticipación, el olor a tierra húmeda. Pusimos algo de música, y eso calmó un poco mis nervios mientras Dylan nos daba un resumen de lo que podíamos esperar. El destino era un centro comercial abandonado, que se alzaba en la oscuridad como un esqueleto de días mejores. Sus ventanas tapiadas y su techo hundido eran un signo de lo mal que estaba la decadencia. Lo había visto durante el día, pero nunca de noche y nunca tan de cerca. El rumor era que una de las puertas traseras siempre estaba entreabierta, así que el grupo estaba ansioso por ver si podíamos colarnos y explorar por nosotros mismos. Darío estacionó el coche y nos agrupamos juntos, nuestro aliento formando nubes en el aire frío de la noche. Hicimos un inventario de nuestro escaso equipo y luego seguimos adelante, rodeando la parte trasera del edificio, con Dylan luciendo más confiado de lo que nadie tenía derecho a estar, y liderando el camino. Yo lo seguía, con mis sandalias de chancla golpeando contra el pavimento con cada paso, su informalidad contrastando marcadamente con la escena sombría frente a nosotros. Todos los demás llevaban zapatillas de deporte o botas, cubrebocas y linternas. Yo literalmente no tenía nada, lo que me hacía sentir un poco cohibida. La puerta estaba, de hecho, entreabierta. Dylan la empujó y la sostuvo con una gran sonrisa. Nos deslizamos por ella y fuimos inmediatamente tragados por la oscuridad, que era abrumadora, casi sofocante. La linterna que Dylan me dio apenas cortaba la penumbra, revelando grafitis espeluznantes que parecían correr por las paredes mientras pasábamos. Había restos de pequeñas hogueras, cenizas que eran un testimonio de otros que habían explorado antes que nosotros. ¿Habrían hecho fiestas allí o serían vagabundos durmiendo entre las paredes? Tenía todo tipo de pensamientos espeluznantes corriendo por mi cabeza mientras nos adentrábamos más en el edificio. La inquietud del lugar parecía crecer y crecer. Las unidades estaban en ruinas con contenidos esparcidos y olvidados. Un par de tiendas aún tenían algo de mercancía en sus estantes. Es un viaje verlas en la oscuridad. Recuerdo haberme topado con un vestido de novia y un smoking colocados uno al lado del otro en una de las habitaciones. Definitivamente no pertenecían allí. Se veían tan fuera de lugar como una burla de lo que una vez pudo haber sido una celebración, ahora abandonada y en descomposición. Ambos parecían súper viejos, como si hubieran sido olvidados por el tiempo. El descubrimiento más extraño, sin embargo, fue una pila de casquillos de balas vacíos esparcidos por el suelo, el latón brillando ominosamente bajo los haces de nuestras linternas. Eran todos del mismo tamaño, todos en un solo lugar. No nos detuvimos mucho tiempo allí, ya que nuestra atención fue pronto atraída por otra cosa. No había agujeros en las paredes, así que no sabíamos a qué habían estado disparando. «Parece que alguien hizo su última resistencia aquí», dijo Pedro, señalando que los casquillos llevaban hasta un pasillo, unos pasos más adelante, como si hubieran estado disparando mientras retrocedían. Súper raro. Pensé que Pedro solo estaba inventando cosas para impresionar a su novia. Mientras examinábamos las evidencias de su extraña teoría,
escuchamos algo que nadie quería escuchar. Comenzó como un ruido extraño, un sonido entre una tos y un grito. Resonó por el oscuro pasillo, haciendo que todos los pelos de mi nuca se erizaran. Por supuesto que iría yo y algo así sucedería. Todos nos congelamos, nuestras respiraciones atrapadas en nuestras gargantas. Por el rabillo del ojo vi algo moverse rápidamente de una habitación a otra. Fue rápido, como una sombra fugaz, pero fue suficiente para que nuestro grupo entrara en pánico colectivo. No lo podía creer, y antes de darme cuenta, el resto del grupo ya había retrocedido por el pasillo. Me giré y ya estaban todos corriendo hacia la esquina, dejándome atrás. Mientras tanto, lo que fuera que acechaba en ese pasillo estaba haciendo ese ruido sibilante. «¡Corre!», gritó Dylan. Me giré para correr y alcanzarlos, pero el edificio parecía cerrarse a mi alrededor, el haz de mi linterna parpadeando erráticamente mientras corría, proyectando sombras largas y retorcidas que casi parecían perseguirme. La oscuridad tragaba las esquinas de la habitación, haciendo que cada giro se sintiera como un salto hacia lo desconocido. Pude ver a Dylan y a los demás justo delante de mí, pero mi pobre elección de calzado me impedía alcanzarlos. Corrí a través de una habitación particularmente destrozada, y un dolor agudo y ardiente atravesó mi pie. Tropecé y miré hacia abajo, con el corazón hundiéndose. Allí, sobresaliendo de mi dedo gordo, estaba como un grotesco trofeo, una jeringa. La aguja había entrado a lo largo, atravesando toda la longitud de mi dedo, alojándose dolorosamente en la carne de mi pie. No podía mover el dedo, el eje de metal lo mantenía rígido. Instantáneamente entré en shock, colapsando en el suelo y quedándome prácticamente entumecida. Quería gritar, pero descubrí que apenas podía respirar. Estaba hiperventilando de manera extrema. ¿Se infectaría? ¿Podría contraer una enfermedad en la sangre? Me di por muerta en el momento en que la aguja perforó mi piel. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, grité, mi voz resonando en el centro comercial abandonado. La agonía era abrumadora, un pulso caliente y punzante que dificultaba pensar. Entonces Dylan estuvo a mi lado en un instante, su rostro pálido pero decidido. «Tranquila», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Sacó con cuidado la jeringa mientras yo jadeaba al intensificarse el dolor momentáneamente antes de disminuir lentamente. Mi pie parecía estar en llamas. El terror de la situación era casi más de lo que podía soportar. Los otros aparecieron detrás de él. Darío y Dylan me levantaron y me ayudaron a seguir avanzando por el pasillo. Detrás de nosotros, sin embargo, podíamos escuchar ese sonido rasposo de lo que fuera que nos había puesto a correr. Los chicos se turnaron para cargarme de vuelta al coche. Principalmente fueron Darío y Dylan, pero Pedro tuvo que hacer un turno también. Mi cuerpo simplemente no respondía por sí solo. Mi pie estaba literalmente muerto. Cada paso era un recordatorio estremecedor del dolor, y podía escuchar el lento arrastrar detrás de nosotros, esta presencia siniestra moviéndose en la oscuridad, nunca completamente visible, pero siempre ahí. Salimos al aire fresco de la noche, mis gritos de dolor cortando el silencio. Me subieron al coche y todos se amontonaron detrás. Darío pisó el acelerador, y nos alejamos rápidamente de ese centro comercial, dejando atrás esa inquietante penumbra. El trayecto al hospital fue un borrón de agonía y miedo. Llegamos y fue la misma rutina para llevarme al interior de la sala de emergencias. Me trataron para infecciones que probablemente tenía. Las noches siguientes estuvieron llenas de una neblina de antibióticos y arrepentimiento. Recuerdo haber tenido una fiebre horrible durante un tiempo. Las enfermeras sospechaban que estaba pasando por una crisis de drogas o algo así. Dylan se quedó a mi lado todo el tiempo. A pesar del horror de la noche, fue mi roca, ofreciéndome consuelo y apoyo. Estaba súper arrepentido por haberme llevado a ese lugar, y yo estaba agradecida por su presencia. Y en un giro extraño del destino, terminamos saliendo después de todo el calvario. Fue un tipo de consuelo extraño en medio de una experiencia tan aterradora, exactamente lo que quería, supongo. Hasta el día de hoy, me arrepiento de haber puesto un pie en ese lugar maldito. La emoción de la exploración urbana tuvo un alto precio, y lo pagué con dolor y miedo, además de las facturas médicas que tuve que trabajar todo el verano para pagar. El centro comercial permaneció como un testigo silencioso de nuestra intrusión, sus secretos intactos y sus sombras sin iluminar. Lo que sea que encontráramos allí nos ahuyentó, y lo hizo bastante bien.
Aunque salí con un dedo perforado y una nueva perspectiva, también me quedó un recordatorio escalofriante. Algunos lugares es mejor dejarlos sin perturbar. Desde que era niño siempre tuve una fascinación casi obsesiva por los lugares abandonados. No sé exactamente de dónde vino esa curiosidad, pero algo en esos sitios olvidados por el tiempo siempre me atrajo de una manera que no podía explicar. Tal vez era la historia oculta en sus paredes, la sensación de estar en un lugar que había sido testigo de eventos que nadie más conocía, o simplemente la adrenalina de estar donde no debía. Exploraba cualquier lugar que encontrara. Casas viejas y desmoronadas, fábricas en ruinas cubiertas de grafitis, incluso parques de atracciones cerrados que habían sido devorados por la maleza. Mi nombre es Gastón, y lo que voy a contar es algo que he guardado en silencio durante años, pero que ahora siento que debo sacar a la luz. Crecí en un pequeño pueblo en México, un lugar donde todos se conocen y las paredes tienen oídos. Aquí, las noticias corren rápido, pero también es un lugar donde los secretos más oscuros se esconden en las sombras, donde el miedo mantiene a la gente en silencio. Durante años, había explorado casi todos los rincones de este lugar, o al menos eso pensaba, hasta que escuché sobre el cabaret La Rosita. No era un tema común de conversación. De hecho, la mayoría de la gente evitaba hablar de La Rosita, y cuando lo hacían en susurros, como si mencionar su nombre en voz alta pudiera traer mala suerte, o peor aún, despertar a los fantasmas del pasado. Pero fue precisamente esa aura de misterio y peligro lo que más me intrigó y me atrajo hacia ese lugar. La Rosita fue, según lo que decían los viejos del pueblo, un cabaret de mala fama en su apogeo. Había sido un lugar donde el dinero sucio se gastaba sin remordimientos, donde los narcotraficantes, los políticos corruptos y los empresarios más turbios de la región se reunían para disfrutar de placeres prohibidos. Se decía que las mujeres que trabajaban allí eran tan peligrosas como hermosas, y que el lugar estaba maldito por las cosas que habían sucedido dentro de sus paredes. Nadie sabía exactamente por qué había cerrado de manera tan abrupta en los años 90, pero las historias hablaban de un asesinato que nunca se resolvió. Desde entonces, el edificio había permanecido vacío, deteriorándose lentamente, un recordatorio sombrío de un pasado oscuro que la gente del pueblo prefería olvidar. La tarde que decidí ir a La Rosita, el cielo estaba cubierto de nubes grises, presagiando una tormenta. No era la primera vez que me adentraba en un lugar así, pero había algo en ese día, una inquietud que no podía sacudirme. Quizás eran las advertencias de los ancianos en el mercado, que me miraban con ojos cansados y me decían: «Chavo, no te metas ahí. Ese lugar trae pura mala suerte. Deja que se lo trague la tierra». Pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo, y con mi cámara, una linterna y una navaja en el bolsillo, partí hacia lo que, sin saberlo, sería la experiencia más aterradora de mi vida. El cabaret estaba ubicado en las afueras del pueblo, en una zona que alguna vez había sido bulliciosa, pero que ahora no era más que un terreno baldío con algunas estructuras en ruinas. El edificio de La Rosita se alzaba en medio de la nada, como un espectro de lo que alguna vez fue un lugar de música y pecado. Al llegar, me encontré frente a una fachada gris y destartalada, con las ventanas rotas y cubiertas de polvo, y la entrada principal bloqueada por tablones de madera podrida, como si el lugar mismo estuviera tratando de mantenerse cerrado para evitar que alguien descubriera sus secretos. Pero yo ya tenía un plan. Rodeé el edificio, buscando una entrada, y después de unos minutos de dar vueltas por el lugar, encontré una ventana rota en la parte trasera, lo suficientemente grande como para que pudiera deslizarme dentro. Mientras me colaba por la ventana, sentí una ráfaga de aire húmedo y rancio golpearme en la cara. Había un olor fuerte y desagradable en el aire, una mezcla de humedad, madera podrida y algo metálico que no pude identificar en ese momento. Encendí mi linterna y observé el lugar que me rodeaba. La primera impresión fue la de un espacio olvidado por el tiempo, con el suelo cubierto de polvo y las sombras que la linterna proyectaba en las paredes, haciendo que todo se viera aún más siniestro. Estaba en lo que alguna vez había sido la sala principal del cabaret, un espacio grande donde, según las historias, los hombres ricos y poderosos venían a ver los espectáculos de las mujeres que trabajaban allí. Pero ahora, todo estaba en ruinas.
sillas tiradas en el suelo, mesas volcadas, y botellas rotas esparcidas por todos lados. La barra que una vez debió estar llena de licores caros estaba ahora cubierta de polvo y telarañas, y las paredes, alguna vez decoradas con espejos y luces brillantes, estaban desmoronándose. No había señales de vida, y eso me hizo sentir un poco más tranquilo. Empecé a explorar más a fondo, tomando fotos y grabando en video, tratando de capturar la esencia del lugar. Mientras caminaba por la sala, mis pasos resonaban en el silencio, un recordatorio constante de que estaba completamente solo en un lugar donde nadie debía estar. O al menos eso pensaba. Después de unos minutos de explorar, encontré un pasillo oscuro al final de la sala principal. Mi linterna apenas iluminaba unos metros adelante, pero decidí seguir adelante. El pasillo era angosto, con las paredes cubiertas de grafitis, algunos tan viejos que apenas se podían distinguir, y otros más recientes, con mensajes que no entendía del todo. Al final del pasillo, había una puerta entreabierta, y de inmediato sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en mí me decía que no debía cruzar esa puerta, pero la curiosidad, la maldita curiosidad, me empujó a continuar. Abrí la puerta lentamente, y al hacerlo, el olor metálico que había percibido antes se intensificó. Era un olor que reconocí al instante. Era sangre. La habitación a la que había entrado era pequeña, apenas iluminada por la luz que entraba por una ventana rota en lo alto de la pared. Había un par de sillas viejas en el centro de la habitación, una mesa volcada y manchas oscuras en el suelo. Me acerqué con cautela y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Había cadenas, gruesas y oxidadas, colgando de las paredes, como si hubieran sido usadas para retener a alguien en esa habitación. Me quedé helado, incapaz de moverme, cuando de repente escuché un ruido detrás de mí. No era un ruido fuerte, más bien un leve crujido, como si alguien más estuviera caminando por el pasillo. Apagué la linterna de inmediato y me agaché detrás de la mesa volcada, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El pasillo estaba oscuro, pero podía escuchar claramente el sonido de pasos acercándose. Quería correr, quería salir de ese lugar lo más rápido posible, pero algo me mantuvo en mi lugar, como si supiera que huir solo haría que me descubrieran. Los pasos se detuvieron justo en la puerta, y vi una sombra moverse en la penumbra. Mi respiración era tan superficial como podía hacerla, cada fibra de mi ser estaba en alerta máxima. Entonces, la puerta se abrió lentamente, y supe que lo peor estaba por venir. Un hombre entró en la habitación. Era alto, robusto, con una barba descuidada y una expresión de puro desdén en su rostro. Llevaba una camisa sucia, con manchas que parecían ser de grasa y sangre, y en su mano sostenía un machete, grande y afilado. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de encontrar una salida, un escape, pero no me moví. Observé en silencio, esperando que no me viera. El hombre se movió por la habitación, olisqueando el aire como si supiera que alguien más estaba cerca. Mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho cuando escuché una voz detrás de él. ¿Todo está listo?, preguntó la voz, grave y autoritaria. El hombre con el machete asintió, casi con desgano. Sí, jefe, las chicas están en camino. Las encontré en la salida del pueblo, no tuvieron a dónde correr. Bien, dijo la voz. Asegúrate de que no se escapen esta vez. Ya sabes lo que les espera. Mi mente estaba en shock, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Las chicas, dijo, y eso significaba que había otras personas involucradas, mujeres, y que algo terrible estaba a punto de suceder. El hombre con el machete salió de la habitación, dejando la puerta abierta de par en par, y yo aproveché el momento para salir de mi escondite y moverme lo más silenciosamente posible hacia la ventana rota por la que había entrado. Sabía que tenía que salir de ahí, antes de que las cosas se pusieran aún peor. Mientras me deslizaba por el pasillo, escuché el sonido de un auto acercándose y estacionándose justo afuera del cabaret. Luego, voces. Voces de hombres que hablaban en tono bajo, discutiendo algo que no pude entender desde donde estaba. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, y el miedo me invadió completamente. Sabía que tenía que darme prisa. Llegué a la ventana por la que había entrado y me escabullí por ella, apenas logrando no hacer ruido al caer al suelo. Me agaché escondiéndome en las sombras, y me quedé allí, temblando, sin saber qué hacer.
Desde mi escondite pude ver la entrada del cabaret y a varios hombres saliendo del auto, arrastrando a 2 mujeres hacia adentro. Las mujeres estaban atadas de pies y manos, sus bocas cubiertas con cinta adhesiva, y aunque no podía ver sus rostros con claridad, pude notar el terror en sus cuerpos, la forma en que temblaban y resistían inútilmente. Quise hacer algo, cualquier cosa, pero estaba paralizado por el miedo. Sabía que si intentaba intervenir, probablemente me matarían a mí también. Así que, en lugar de eso, observé impotente mientras las llevaban dentro. Me quedé agazapado detrás de unos matorrales, tratando de calmar mi respiración, pero el miedo me tenía completamente atrapado. Escuché cómo los hombres las empujaban dentro, cerraban la puerta detrás de ellos y luego el silencio. Un silencio tan espeso que parecía presionar contra mis oídos. Sabía que algo terrible estaba por suceder dentro de esas paredes, pero no había nada que yo pudiera hacer. Estaba solo, sin ninguna forma de pedir ayuda, y cualquier intento de hacerlo podría significar la muerte, no solo para mí, sino para las personas que amaba. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente, ese silencio se rompió por un sonido que jamás olvidaré. Gritos. Gritos que venían de las entrañas del cabaret, gritos de mujeres que resonaban con dolor y desesperación, como si estuvieran siendo torturadas. Esos gritos se mezclaban con el sonido de golpes, golpes fuertes, como si alguien estuviera golpeando carne y hueso con algo pesado. Mi cuerpo entero temblaba, y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin control. Nunca había escuchado algo tan desgarrador, tan inhumano. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos mientras escuchaba esos gritos, y supe que esas mujeres estaban pasando por un sufrimiento que nadie debería experimentar. Los gritos duraron lo que me pareció una eternidad, hasta que finalmente cesaron, dejando un silencio mortal en su lugar. Un silencio que solo era interrumpido por el sonido de mis sollozos ahogados. El miedo me había paralizado por completo, y lo único que pude hacer fue quedarme allí, temblando, mientras las imágenes de lo que podría estar sucediendo dentro del cabaret se reproducían en mi mente una y otra vez. Sentía que me faltaba el aire, que el peso del horror de esa noche me estaba aplastando lentamente. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi a los hombres salir del cabaret. Sus ropas estaban manchadas, y uno de ellos estaba limpiando su machete con un trapo sucio. Tenían una expresión de indiferencia en sus rostros, como si lo que acababan de hacer fuera solo otro día de trabajo. Subieron al auto y se marcharon, dejando tras de sí un silencio aún más espeluznante que antes. Me quedé en mi lugar, sin atreverme a moverme hasta que estuve completamente seguro de que se habían ido. Cuando por fin me sentí lo suficientemente valiente como para salir de mi escondite, me acerqué lentamente al cabaret, mis pasos inseguros y mi corazón todavía latiendo con fuerza en mi pecho. No quería entrar. No quería ver lo que había sucedido, pero algo en mí me obligó a hacerlo. Tal vez era una necesidad desesperada de confirmar lo que ya había escuchado, o quizás era el peso de la culpa por no haber hecho nada para evitarlo. Con el cuerpo temblando empujé la puerta principal que estaba entreabierta y entré en la oscuridad. El aire dentro estaba cargado de un hedor aún más fuerte que antes, una mezcla de sangre fresca, sudor y algo más, algo que no podía identificar. Avancé con cautela, mi linterna temblando en mi mano, y cada paso que daba sentía como si el suelo estuviera a punto de desmoronarse bajo mis pies. La sala principal estaba en silencio, pero no era un silencio reconfortante, sino uno opresivo, pesado, que parecía apoderarse de todo el lugar. Avancé hacia el pasillo por el que había visto a los hombres arrastrar a las mujeres, mis pasos resonando en las paredes vacías. Sabía que no debía hacerlo, que debía darme la vuelta y salir de ahí lo más rápido posible, pero algo me empujó a continuar, como si una parte de mí necesitara ver con mis propios ojos lo que había sucedido. El pasillo estaba oscuro, y la luz de mi linterna apenas iluminaba unos pocos metros adelante. Las paredes estaban manchadas de sangre, y el suelo estaba cubierto de escombros y polvo. A medida que avanzaba, los sonidos de mis pasos parecían amplificarse, como si el lugar entero estuviera escuchando, esperando a que me acercara más. Al final del pasillo, una puerta estaba abierta de par en par, y una tenue luz de luna se filtraba por una ventana rota, iluminando el interior de la habitación con un brillo frío y pálido. Lo primero que vi fue un charco de sangre que se extendía por el suelo,
manchando todo a su alrededor. El olor era nauseabundo, y me costaba respirar. Avancé con cautela, cada paso me parecía una eternidad, y entonces las vi. Los cuerpos de las dos mujeres yacían en el suelo, inertes, sus ojos abiertos y fijos en la nada, como si en sus últimos momentos hubieran visto algo tan aterrador que la muerte fue su única liberación. Sus manos y pies seguían atados, y sus bocas estaban selladas con cinta adhesiva. La brutalidad de lo que les habían hecho era algo que jamás había visto, algo que ni siquiera podía haber imaginado en mis peores pesadillas. Me arrodillé en el suelo, sintiendo la textura pegajosa de la sangre bajo mis manos, y por un momento pensé que iba a vomitar. Quería hacer algo, quería ayudarlas, pero sabía que ya era demasiado tarde. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente. El horror de lo que había presenciado esa noche era demasiado, más de lo que cualquier persona debería soportar. De repente un sonido detrás de mí me hizo saltar. Me giré bruscamente esperando lo peor, pero no había nadie. Solo el eco de mi propio miedo resonando en las paredes vacías. Sabía que no podía quedarme allí más tiempo. El peligro aún estaba presente, y los hombres que habían hecho esto podrían regresar en cualquier momento. Me levanté con dificultad, mi cuerpo temblaba sin control, y retrocedí lentamente, manteniendo mis ojos en la puerta, como si en cualquier momento algo pudiera surgir de las sombras y atraparme. Cuando llegué al pasillo, me giré y corrí. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, sin mirar atrás. No me detuve hasta que estuve fuera del cabaret, respirando el aire fresco y limpio de la noche. Me apoyé contra un árbol, tratando de calmar mi respiración, pero el miedo seguía presente, oprimiéndome el pecho, y las imágenes de las mujeres no dejaban de aparecer en mi mente. Sabía que debía ir a la policía, que debía denunciar lo que había visto, pero algo me detenía. Estos hombres no eran cualquiera. Eran gente peligrosa, gente pesada de la ciudad. Si se enteraban de quién había hecho la denuncia, no solo vendrían por mí, sino también por mi familia. El miedo a lo que podría sucederme me paralizó, y supe en ese momento que no podía hablar. Sabía que si hablaba, probablemente acabaría como esas mujeres, o peor aún, podría poner a los míos en peligro. Así que tomé la decisión más cobarde, pero también la que me pareció más segura en ese momento. Me fui de allí, sin hacer nada. Nunca le conté a nadie lo que vi esa noche, hasta ahora. Durante años, las imágenes de ese crimen me han perseguido, y aunque a veces siento una culpa aplastante por no haber hecho algo, también sé que esa decisión probablemente me salvó la vida. Quizás debí haber hecho la denuncia, pero piensen ustedes, ¿qué habría pasado si esos tipos se enteraban? Probablemente me habrían encontrado, y mi familia también habría pagado el precio. A veces, me pregunto si esas mujeres siguen siendo las únicas víctimas, o si otros se han topado con el mismo destino desde entonces. No lo sé, y tal vez nunca lo sabré. Todo lo que sé es que hay lugares que es mejor dejar sin perturbar, y secretos que es mejor no desenterrar. Porque cuando te acercas demasiado a la oscuridad, esta tiene la forma de alcanzarte, y lo que encuentras en ella podría ser mucho más aterrador que cualquier fantasma o espíritu. En los días que siguieron a aquella noche, traté de retomar mi vida con normalidad, pero cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de esas mujeres, sus ojos llenos de terror y el dolor en sus cuerpos destrozados. No podía quitarme de la cabeza los gritos, esos gritos que parecían perforar mi alma. Cada ruido en la noche, cada sombra en las esquinas de mi habitación me recordaban ese lugar, ese maldito cabaret, y lo que había presenciado allí. El miedo no me abandonó, se quedó conmigo, creciendo cada día un poco más. Caminaba por las calles del pueblo sintiendo que todos me observaban, que de alguna manera sabían lo que había visto. Me volví paranoico, pensando que esos hombres me estaban vigilando, esperando a que cometiera un error para silenciarme para siempre. Ya no salía de casa a menos que fuera absolutamente necesario, y cuando lo hacía, siempre miraba por encima del hombro, asegurándome de que nadie me seguía. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir una noche completa, y aún entonces, las pesadillas me perseguían. Soñaba con las mujeres, con sus cuerpos en el suelo, pero en mis sueños se levantaban,
sus rostros desfigurados y sus manos estirándose hacia mí, rogándome que hiciera algo para ayudarlas. Me despertaba sudando, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y a veces, con las lágrimas rodando por mis mejillas. Una noche, después de una de esas pesadillas, decidí hacer algo para al menos calmar mi conciencia. Sabía que no podía ir a la policía, no directamente, pero pensé que tal vez podía dejar una nota anónima o hacer una llamada desde un teléfono público. Así que me levanté de la cama, todavía temblando por el sueño, y empecé a escribir lo que había visto. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo, pero seguí escribiendo, detallando cada cosa que recordaba, cada palabra que había escuchado. Al terminar doblé la hoja y la guardé en un sobre, planeando dejarla en la estación de policía al día siguiente. Sin embargo, cuando me levanté por la mañana, el miedo había vuelto a apoderarse de mí. No pude hacerlo. No pude dejar la nota. Me quedé sentado en mi cama durante horas, el sobre en mis manos, pero cada vez que pensaba en lo que podría pasar si alguien descubría que yo había sido quien lo denunció, el pánico me invadía. Al final quemé la carta, viendo cómo las llamas consumían las palabras que podrían haber sido mi salvación o mi condena. Desde entonces, he llevado este peso sobre mis hombros. Nunca más volví a ese cabaret, y aunque he tratado de evitar pensar en lo que sucedió esa noche, sé que nunca podré olvidar. A veces escucho rumores en el pueblo, historias de otras personas que han desaparecido, de crímenes que nunca se resuelven, y me pregunto si esos hombres siguen haciendo lo mismo, si siguen torturando y matando en la oscuridad, en lugares donde nadie más se atreve a ir. He vivido con miedo todos estos años, un miedo que me ha mantenido en silencio, que me ha hecho mirar siempre por encima del hombro, y que me ha llevado a preguntarme si algún día vendrán por mí. Pero he llegado a la conclusión de que este es el precio que debo pagar por no haber hecho nada, por haber elegido el silencio en lugar de la justicia. Lo que presencié en La Rosita cambió mi vida para siempre. Me enseñó que hay cosas que es mejor no buscar, lugares que es mejor no explorar, porque a veces, la oscuridad oculta algo mucho peor que cualquier fantasma. A veces, oculta a personas que son capaces de hacer cosas inimaginables, cosas que te dejan marcado para siempre. Hoy, al compartir esta historia, lo hago con la esperanza de que sirva como advertencia. No todos los lugares abandonados esconden solo historia o misterio. Algunos esconden horrores reales, horrores que pueden atraparte y arruinar tu vida para siempre. Tal vez debería haber hablado antes, pero ahora es demasiado tarde para cambiar lo que hice, o más bien lo que no hice. A ustedes les dejo la decisión. Tal vez piensen que debí haber hecho la denuncia, que debí haber sido valiente, pero sinceramente, en ese momento, el miedo a lo que podría haberme pasado, a lo que podría haberles pasado a los míos, fue más fuerte que cualquier sentido de justicia. Piensen en eso, porque cuando te enfrentas a algo así, a veces la única opción es sobrevivir, aunque eso signifique vivir con la culpa y el terror el resto de tu vida. El cabaret, La Rosita, sigue ahí, un cascarón vacío que guarda secretos que preferiría nunca haber descubierto. Pero para mí, ese lugar siempre estará lleno de los gritos de esas mujeres, de la sangre derramada y del horror que se apoderó de mí esa noche. Y aunque he tratado de seguir adelante, sé que nunca podré escapar de lo que vi. Porque algunas cosas, una vez que las has presenciado, se quedan contigo para siempre, persiguiéndote en la oscuridad.